tu amor tan glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, Señor, la que me salvó. la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Buenas noches, ¿cómo está la Iglesia de Jesucristo? Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que siempre se están conectando en este tiempo precioso. Hoy me siento como un invitado porque no pertenezco al grupo del discipulado, sino es la pastora, pero me hizo la invitación a último momento. No sé si es un agradecimiento o un reproche. No, para nada. Para nada. Pero bueno, es un privilegio poder siempre ser parte del trabajo y también todo lo que venimos compartiendo cada martes, cada jueves, cada domingo. Siempre el Señor tiene una palabra, tiene algo distinto, algo diferente, y la idea es poder sumar en esto. Hemos comenzado una semana, como dije el día domingo, hemos comenzado una semana diferente porque el ambiente espiritual de la ciudad también ha comenzado a cambiar. Estamos viendo la mano de Dios, cómo está obrando, cómo está operando, y creo que eso es importante porque creo que la oración de las 6 de la mañana está trayendo frutos, no solamente en la ciudad, sino también en las familias, pero nuestro sentir, y creo que esto también es importante poder decirlo, es que Dios se manifieste en nuestra ciudad. Estamos declarando Necochea, declarando la provincia de Buenos Aires, que se empiece a liberar los aires para que todo espíritu de tormento, todo temor, todo lo que compartimos la semana pasada, todo lo jezabélico, no tenga el control, sino también la iglesia de Cristo, ¿verdad? Necesita tener el control de las cosas. Bueno, la invitación a la que hacía referencia es porque el tema de hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la provisión, principios básicos. Exacto. Para poder lograr, para poder disfrutar esa provisión, que tiene que ver exclusivamente con Dios, con nuestro papá. Esos beneficios y esas
bendiciones, esas añadiduras que el Señor tiene para aquellos que somos sus hijos. Y bueno, venimos hablando de temas que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la forma en que pensamos, en la forma en que vivimos, y creo que cada enseñanza, cada discipulado nos deja algo, nos deja pensando, nos deja, reflexionando, y de eso se trata. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es un tema menor. Hoy vamos a hablar acerca de la economía. Es un tema que interfiere muchísimo en lo que es la salud de la familia, en lo que es el bienestar de una familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la economía que cada familia maneja, que cada persona individual o familiarmente pueda tener, es la manera en la que va a vivir, es la manera en la que el auto que va a tener, la casa que va a tener. Por eso es que es muy importante, porque tiene una gran influencia en lo que es nuestra vida, Exacto. En lo que es nuestras emociones, en lo que es... ¿Por qué? Porque nos guste o no, el dinero provee una seguridad. Siempre ha ocupado un lugar importante en cada familia, ¿no? También en cada, ¿por qué no decir en cada congregación, en cada lugar donde uno pertenece? Hasta siempre el país mismo. Claro, el país, o sea, todos se manejan bajo los recursos que muchas veces uno va generando. Pero también tenemos que hablar acerca de una palabra que quiero que quede grabada primeramente en tu mente, para que después la puedas atesorar en tu corazón, que es la palabra provisión. La palabra provisión es una palabra que nosotros estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque fíjate de que muchas veces se ha malinterpretado. Es como que de repente la gente no logra entenderlo. Porque la palabra provisión, más allá de que es una palabra de que se está usando mucho en el ambiente espiritual, pero tiene que ver con eso. No tiene que ver con los recursos que uno puede generar. Vos sabés que cuando uno trabaja, obviamente que tiene el fruto, ¿verdad? O sea, cuando uno trabaja para ganar y trabaja también para sostener la familia. Pero cuando vamos a la Escritura, descubrimos que no solamente tiene que ver con lo que nosotros generamos, sino que tiene que ver con algo distinto. Y fíjate lo que significa. La palabra provisión tiene que ver con el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. O sea, directa y exclusivamente de parte de Dios. Tal cual, o sea, tiene que ver solamente con la parte espiritual. Por eso que hoy, mientras estaba estudiando, no sobre este tema, sino sobre otra cosa, pero está todo relacionado, podía ver que la providencia de Dios tiene que ver con la madurez espiritual. Y saber que lo espiritual, tenemos que decirlo, no es algo sencillo, porque nosotros pensamos que lo espiritual es algo normal, como que es algo, es una parte, digamos, que uno suma a su vida, o como si fuera algo más. Pero la parte espiritual, y me animo a decir que es una parte compleja. Así es. Es más, hay mucha gente que no puede disfrutar de las bendiciones y no puede disfrutar de lo que dice acá, de la provisión divina. Pero fíjate que también dice algo importante. Dice que es la medida que se toma para lograr un fin determinado, o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Así es. Bueno, esa ya sería una definición más natural. Natural. Bien, pero hay algo importante que hacemos siempre, y es, vos decías que el mundo espiritual es complejo y a veces nos cuesta interpretar porque esto viene a través de la revelación. Exacto. Ahí está el tema. Y una revelación importante, simple, algo sencillo que tenemos que interpretar, es que hay dos clases de mentalidad que puede desarrollar una persona. Y en esas dos clases tenemos que identificarnos nosotros, como para poder ir hilvanando, para poder ir descifrando a dónde Dios nos quiere llevar y cuál es la voluntad de Dios para Exacto. nuestra vida. Tenemos que partir que hay dos sistemas que existen en el mundo. Hay dos sistemas. Está el sistema que tienen una mentalidad de esclavitud y la gente que tiene una mentalidad de gobierno. O sea, opuestos, totalmente opuesto. Tener la persona de que se siente esclavizado en el trabajo que hace, pero no es que se siente. Es como que de repente tiene su mentalidad de esclavo, y tiene la mentalidad de que tengo que hacerlo porque si no, no puedo vivir. Claro. O tengo que ponerle todo mi empeño, y uno no se da cuenta que el diseño de Dios es totalmente diferente al diseño o al sistema humano. ¿Por qué? Porque
Cuando vos tenés mentalidad de esclavo, lo único que te importa es llevar el sustento. Pero cuando tenés la mentalidad de gobierno, es diferente. ¿Por qué? Porque la mentalidad de gobierno es una mentalidad abierta. Es la persona que tiene... generador. Exactamente, es un generador. Es una persona que trata de ¿qué? De poder buscar la manera de no quedarse estancado, sino de seguir creciendo. Así es. Pero fíjate que hay algo también importante. Tenemos un ejemplo muy claro en la vida de José. Es un ejemplo muy utilizado. Sí, pero tenemos que utilizarlo porque va con lo que vamos a hablar en esta noche. Dice que José es el ejemplo de que la provisión de Dios está donde él estaba. Así es. Fíjate, fue vendido como esclavo, escucha bien iglesia, fue vendido como esclavo, pero nunca su mentalidad fue de esclavo. Qué diferente. Ahí hay una perla. Sí. Ahí hay que detenernos porque a veces vinculamos la mentalidad de esclavo con decir, toda la vida fui empleado. No tiene nada que ver con eso. Uh-huh. Una persona puede ser empleada tranquilamente sin tener esa mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque acá tenemos, como decías vos, un ejemplo claro. Vivió diferentes etapas, diferentes procesos, pero la mentalidad siempre fue la misma. Claro, o sea, yo creo que José tuvo siempre la mentalidad de gobierno. Así es. Fue la persona de que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero vos fíjate que llega a un lugar que no era el territorio de él, ni tampoco era el territorio que Dios tenía, pero Dios quería utilizarlo en ese sistema. Ahora, siendo o vendido como esclavo, tenía la mentalidad de gobierno. ¿Por qué? Porque en la primera que tiene José, cae en gracia ante un hombre de reino, por decir así, que era Potifar, una persona que, digamos, lo puso sobre el cuidado de la casa, lo puso como mayordomo, y andá meditando cada palabra que vamos soltando. Era un mayordomo, era como el hombre que estaba a cargo todo lo que en esa casa funcionaba. No era el que estaba con la escoba o el que estaba con el plumero, sino era la persona, digamos, que resguardaba, que cubría, era como la persona, y yo le voy a decir, era la provisión de la casa. Así es. No era el Literalmente. sirviente de la casa, porque muchas veces nosotros pensamos que si estaba en la casa de Potifar era un siervo que solamente se ocupaba de los quehaceres. No, señores, o mejor dicho, bendita iglesia, sino que ellos lo que hacían era, lo pusieron en ese lugar. Ahora, conocemos la historia porque no termina José, digamos, como mayordomo, sino que termina en la cárcel. Seguro. Pero también tenemos que entender que Dios te va llevando por diferentes etapas, Dios te va llevando por diferentes desiertos, y de repente uno dice, ¿cómo? Vendido como esclavo, qué mal. Segundo, cae en la casa de Potifar, peor, uno dice, y ahora en la cárcel, terrible. Pero de hecho, en cada lugar donde él estuvo, nunca se sintió primeramente esclavo ni preso. Y había un sello que seguía ese peregrinar de José, y era la providencia. Exacto, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Ahora, fíjate, porque la promesa de Dios a Jacob tenía que ver con el plan que no era la esclavitud. No. A ver qué dice ahí la escritura. Dice en Génesis, para aquellos que tienen su Biblia y quieren buscar, Génesis 46:4. Estas son las palabras que Dios le habla a Jacob. Y dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de Jehová, de José, cerrará tus ojos. ¡Wow! Qué promesa, ¿no? Ahí vemos como decías vos, que el diseño de Dios, que los planes de Dios, que la providencia de Dios estaba asegurada para Israel. Pero bueno, ellos tomaron decisiones distintas, ellos tomaron caminos diferentes y durante 400 años tuvieron que someterse a esa esclavitud, someterse a ese sistema de faraónico, sistema de esclavitud sobre todo el pueblo de Israel, pero los planes de Dios no eran esos. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que muchas veces luchamos con eso, luchamos con mentalidades que no son los planes ni los diseños de Dios. Por eso es que Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra capacidad para que se nos revele cuáles son los diseños que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Cuáles son los propósitos? Claro, porque hay que entender primeramente lo que significa la palabra diseño y cuál es el plan de Dios con la iglesia. No hablemos solamente del sistema de faraónico, podemos decir, ¿no? Que tiene que ver con el mundo. Hablemos del sistema espiritual. ¿Por qué? Porque como decías vos, o sea, había una promesa,
había una palabra determinante, había una palabra desafiante, donde Dios estaba posicionando a su pueblo como con una mentalidad de gobierno. O sea, Dios le dijo, ustedes van a ser los que van a gobernar. Podemos partir del inicio del mundo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios lo puso en el huerto del Edén. No lo puso, amigos, para solamente caminar ahí y poder comer algún fruto. Lo puso como gobierno, como dueño. Bueno, si hay un ejemplo de providencia divina es el Edén. Es el Edén. Porque es el ahí Edén. no faltaba nada. Hasta que el hombre decide darle la espalda a Dios, la providencia divina estaba asegurada. No había nada que ellos necesitaran. No había abrigo, no había alimento, no había peligro. No había nada que Dios no hubiese contemplado en esa providencia Pero divina. permitime, ¿no? Por ahí esto no lo teníamos acá, o no lo tenías en el bosquejo, pero fíjate claramente, porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es la palabra que Dios suelta sobre ello, donde Dios le dice lo siguiente: y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, escuchá, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. O sea, tenían ellos la autoridad de todo ese lugar. El gobierno total. Exactamente, la palabra sería, tenían el gobierno. Pero tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque hoy podía meditar mientras hoy estaba estudiando mucho sobre la parte espiritual de la persona, pero puedo entender también por este pasaje de que Dios lo puso en el huerto y le dijo, Dios, ¿sabe una cosa, Adán? Quiero que vos te encargues de ponerle el nombre a cada animal. Eso no es poca cosa. Eso A ver, o sea, la autoridad. exactamente, Dios le está diciendo, te delego, te doy, te entrego, y eso es lo que nosotros tenemos que entender como providencia. La providencia de Dios no es para ocultarla. Cuando Dios bendice al hombre, cuando Dios suelta una bendición, la palabra dice que el hombre tiene la autoridad. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con el propósito y con el diseño de Dios. Pero hay una situación, María. Como en todas las cosas. Como en todas las cosas, ¿no? Siempre hay un pero. Y bueno, y es en los puntos en los que nos queremos detener en esta noche, o por ahí prestar más atención. Y como en todas las cosas en la vida hay principios. Y hay principios que permanecen o que se establecen para que la providencia de Dios esté asegurada. Y uno de ellos, y creo que uno de los más importantes, es el propósito. Exactamente, el propósito. Cuando hay propósito, cuando hay un diseño de parte de Dios, ¿Dios no va a soltar los recursos? Qué tema, ¿no? Qué tema. Automáticamente cuando vos te metés en ese diseño, cuando te zambullís o te sumergís en esa profundidad del propósito de Dios, Dios instantáneamente va a soltar los recursos. Yo me asombro y me fascina escuchar pastores, hombres de Dios, grandes hombres de Dios que viajan por el mundo y dicen que de repente viajaron sin dinero y de repente apareció alguien y les pagó el boleto del avión y les pagó el hotel y esas cosas. Ahí uno ve literalmente la provisión. Vos fíjate ahí cuando una persona tiene propósito, ¿no? Lo que decías recién. Porque mira, yo tenía un pensamiento que te lo compartí antes de comenzar, que propósito, o sea, prosperidad sin propósito decanta miseria. Así es. Decanta miseria. ¿Escuchaste bien? Lo voy a repetir y está bueno que lo puedan escribir. Prosperidad sin propósito decanta miseria. ¿Por qué? Porque solamente Dios suelta los recursos sobre la gente que tiene una madurez espiritual para poder ser un buen mayordomo como lo fue José. Ese es un punto importante porque de repente nos encontramos con alguien que tiene los bolsillos llenos y no tiene propósito o no tiene la madurez para administrar, porque volvemos a José, que es nuestro hilo conductor. Él fue un mayordomo, vos dijiste fue mayordomo en la casa, después prosperó Dios la cárcel donde él estuvo y termina gobernando una nación. Entonces nos encontramos con que es una persona que tiene una mayordomía, un administrador, una administración correcta, una capacidad para administrar. Y de repente, si hay un propósito, si es el propósito de Dios, gloria a Dios, y se llenan nuestros bolsillos con el dinero para ejecutar ese propósito. Ahí está, pero ¿cuál es el problema?
Vuelvo a lo que dije al principio, tiene que ver con el mundo espiritual, porque cuando vos no entendés el mundo espiritual, cuando vos te mandás sin la dirección de Dios, cuando vos te mandás sin la cobertura del Padre, podés hacer desastre. Por eso que te decía que prosperidad sin propósito decanta miseria. ¿Por qué la gente muchas veces tiene y de repente deja de tener? ¿O por qué la persona, yo he conversado con algunos que me han comentado y me han dicho, pastor, yo estaba bárbaro, yo estaba bien, tenía esto, tenía aquello? ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, dijo, Padre, dame lo que me pertenece. O sea, ¿tenía una herencia? Sí. Claro. Un montón. ¿Tenía derecho? Tenía derecho. Pero no estaba preparado, no era el tiempo para que él pueda ser un hombre de bendición. ¿Por qué? Porque el padre, tal vez con tristeza, tal vez con angustia, le dijo, bueno, hijo, toma, esto es lo que te corresponde. La Biblia nos enseña que él sale de la cobertura de su padre natural y pierde todo. ¿Por qué? Porque era un hombre inmaduro. No era una persona que tenía madurez para hacer de eso algo grande. No era lo que Dios... Lo que dijiste vos, se claro, tornó en miseria. Pero ¿por qué se tornó en miseria? Y acá está la clave. Se torna en miseria porque ni siquiera tuvo la claridad para invertir, sino para malgastar. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en los tiempos que nosotros vivimos, en los tiempos donde muchas veces por ahí la gente no tiene la claridad de estas cosas, malgasta. Y ahí donde entramos, porque en esta semana que estamos enseñando con los ministros, lo que es la providencia del Padre, tenemos que entender algo, Mariela. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Realmente esto es lo que Dios quiere o es lo que yo quiero? Hay una línea muy finita. Y ahí es donde entramos en un tema que ya hemos debatido acerca de si es una necesidad o es un deseo. Uh-huh. Si es una necesidad, sabemos que Papá Dios la va a suplir. ¿Por qué? Porque es algo imperioso, es algo trascendental. Pero si es un deseo de mi corazón, eso va a desvanecerse. Uh-huh. Eso puede hundirme en un pozo, eso puede hacerme caer, eso puede hacerme fracasar. ¿Por qué? Porque si yo no he muerto a mis deseos, si yo no dejo de priorizar mi deseo, porque yo quiero una casa, porque yo quiero un auto así, quiero una ropa de esta manera, un viaje... Todas esas cosas, ya lo hemos hablado, son añadiduras y el Señor está dispuesto. Claro, pero el problema es cuando nosotros apuntamos a lo que yo quiero tener, claro, o apuntamos a las añadiduras que sabemos que el Evangelio no es, digamos, lo que cumple mis caprichos, o el Evangelio cumple mis deseos. Sí. Tenemos que entender esto y dejarlo en claro. El Evangelio tiene que ver con restaurar, tiene que ver con predicar buenas nuevas, restitución, tiene que ver con muchas áreas, pero primeramente para que Dios, escucha bien, primeramente para que Dios suelte su provisión, yo tengo que estar sano. Amén. Porque si el hombre no está sano, puede cometer cualquier desastre. Lo mismo que el hijo. Por eso también la importancia y lo que vos venís hablando en el discipulado, cuando haces hincapié en las emociones, nosotros tenemos que entender algo. Y acá donde empezamos también a que el Espíritu Santo empiece a fluir para traer revelación a tu vida. Pero tenemos que empezar a partir lo siguiente. Si el corazón no está como Dios quiere, no estoy preparado ni maduro para recibir lo que yo pretendo. O sea, la sanidad integral, la sanidad del alma, eso también abre puertas de bendición, pero la sanidad del corazón. Así es, totalmente, porque bueno, si no sería como echar en un balde donde hay orificios y esa añadidura y esa provisión de Dios va a ser derrochada, va a ser malgastada, como pasó con el ejemplo bíblico que vos dabas. Y hay un punto importante que quiero que puedan ustedes prestar atención y que muchas veces es contrario a lo que nosotros pensamos. El dinero no gobierna. Claro, no gobierna. Los principios espirituales son los que gobiernan. Muchas veces si lo pensamos ligeramente decimos, no, el que tiene dinero puede hacer lo que quiera, va, viene, hace, deshace. No. El dinero no gobierna, porque ¿se acuerdan el concepto que siempre hablamos que el mundo espiritual gobierna el mundo natural? Que por supuesto el enemigo va a utilizar muchas veces la economía como una filtración, como un lugar donde filtrarse y manipular y mover sus
sus trampas y sus situaciones, sí, por supuesto, pero entendamos, acá volvemos al concepto que hablábamos al principio acerca de lo importante que es discernir e interpretar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el dinero no es el que gobierna, son los principios espirituales. Cuando nosotros nos sumergimos en esos principios, ahí es donde se desata la providencia de Dios, ahí es donde se derrama la providencia de Dios, que es de lo que estamos hablando en esta noche. Claro, porque yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender esas cosas. O sea, yo no puedo pasar por alto el mundo espiritual, pero cuando el hombre no tiene y esto todos lo sabemos, que esto es por revelación. Esto no es, escuchen, esto no es, yo conozco la Biblia, yo conozco, claro que podés conocer la Biblia, tenés la información, pero ¿por qué no te funciona? No te funciona porque no está el mundo espiritual en tu vida por encima del mundo natural, es al revés, es como que lo natural está por encima, ¿no? Bueno, ahí estás entrando en otro punto, en otro principio que es importantísimo y tiene que ver con la integridad. Una persona que es leal, una persona que es lo que realmente uno ve, no que tiene dos mundos, porque a veces nos encontramos con que somos cristianos que tenemos dos realidades. La realidad espiritual, donde todos nos ven en la iglesia, bien vestidos, con una Biblia, con una apariencia de un hijo legítimo de Dios, y de repente tenemos otra realidad que es nuestro mundo cotidiano, en el trabajo, en los negocios, y no hay tanta integridad. Volvemos a nuestro hilo conductor José. Él fue íntegro, él fue abordado por la mujer de este hombre para seducirlo, para atraerlo, pero él se negó. ¿Por qué? Porque había una integridad en él. Claro. ¿Por qué suponemos que fue puesto a administrar? ¿Por qué? Porque había una integridad también que tenía que ver con la economía. Claro, porque fíjate que la palabra integridad significa hacer lo correcto, ¿no? Es una persona con lealtad, es una persona que lo que quieras darle, que te lo va a cuidar. Así es la persona que vos decís, fulano de tal, es quien me va a guardar esto. Y también hay que entender algo, porque la integridad se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque, por eso te hablaba con respecto a que, o sea, Dios tiene que sanar las emociones, pero también la integridad es algo que se desarrolla. Pero ¿cuándo se desarrolla? Cuando empezás a entender el mundo espiritual. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay testimonio de gente que en el mundo o fuera de Cristo, no hablemos como realmente tiene que ser. O sea, fuera de Cristo tal vez era un desastre, no era un buen administrador, siempre fue una persona tal vez que sacaba ventaja de lo que hacía, pero cuando viene a Cristo, él descubre que en el mundo espiritual hay principios que no podemos pasar por alto, pero cuando la persona se convierte a Dios, empieza a tener un orden en su vida espiritual. Entonces ordena su casa, ordena su familia y la providencia de Dios se empieza a soltar. Vos hablabas acerca de eso, yo pensaba en muchas veces que nos acercamos al Señor y que hay secuelas, cosas de nuestro pasado que todavía no han cambiado. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento con el ejemplo de Ananías y Zafira. Este matrimonio que se acercaron a Dios y quisieron entregar algo, quisieron ofrendar algo, pero no había integridad en su corazón. Claro. O sea, vos fíjate que ellos La presentan. intención estaba bueno, porque lo que habían dado tenía mucho valor, pero no había una integridad en ellos. Pero ¿dónde estaba el error? A ver si lo descubrimos. El error estaba en que ellos habían prometido algo y no cumplieron. Mirá, vos sabés que justo que me toca estar hoy, ¿no? Por ahí, yo tengo muchos años en el Evangelio, aunque soy joven todavía. Pero bueno, pero vos sabés que yo he visto gente que ha prometido tanto, ¿no? Y yo cuando sea, o yo cuando tenga esto, yo cuando tenga aquello. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Las promesas se las lleva el viento. Pero tenés que entender que cada promesa que vos haces es una atadura. A ver, ejemplo, pastor. Yo prometo darle a Mariela esta Biblia. ¿Por qué? Porque se la quiero dar como un presente y como una honra. El tiempo pasa, los meses pasan, los años pasan, y como yo prometí entregar esto y no se lo di, lamentablemente queda una maldición. Queda una maldición que si no es desatada, si Dios no te da luz, vos quedás atado y ahí se fuma la palabra integridad. Ahí perdés, digamos, el concepto de hacer lo correcto, si no, estamos haciendo lo incorrecto. Pero ¿qué manifiesta también, Mariela, la palabra integridad? Humildad. Sí.
¿o no? Bueno, ahí llegamos a otro punto a otro principio importante para que la providencia de Dios fluya como un río, como vos lo anhelás, como tu familia lo anhela. Y necesitamos esa humildad de conocer los tiempos, de saber que hay tiempos en los que de repente por ahí no hay una sobreabundancia, está lo justo y lo necesario, como dice la palabra, un bocado seco y en paz. Pero también aceptar ese tiempo, tener la sencillez, la simpleza, la humildad para decir, Señor, gracias por esto que me estás dando. Bueno, estos días, como yo siempre digo, escucho testimonios preciosos, gente que dice, bueno, por ahí no me está sobrando, pero el Señor no permite que me falte nada. El Señor está sustentando mi mesa, el Señor sustenta mi alacena, el Señor sustenta mis necesidades. Ahí está la palabra. Ahí está la clave. Los deseos, y bueno, los deseos todavía quizás no es el momento, pero tengo tanta humildad y tanta sencillez en mi vida que lo acepto, que lo tomo y espero confiadamente aquel día en el que el Señor va a soltar esa sobreabundancia. Exacto, porque nosotros tenemos que entender lo siguiente, la palabra sobreabundancia también es una palabra que tiene que ver con lo sobrenatural. O sea, en momentos de dificultad, el momento de crisis o el momento donde uno está pasando por utilicemos otra vez, por una gran necesidad, es cuando Dios va a mandar los cuervos, como le pasó al profeta Elías. ¿Te acordás de la historia? Que no tenía para comer y de repente vinieron los cuervos y trajeron la bendición sobre el profeta de Dios. ¿Pero por qué? Porque había un propósito en su vida. Por eso es importante entender esto. Por eso la gente muchas veces está atada a maldiciones, está atada a deudas, está atada a cosas que no puede quebrar, no puede romper. ¿Pero por qué motivo? Porque tal vez no está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y cuando hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, siempre Dios va a soltar su bendición. Pero para que Dios suelte su bendición, hay un principio llamado generosidad. Sí, y bueno, y tiene que ver un poco con eso, porque si nosotros nos planteamos autoexaminarnos y decir, bueno, ¿cuán generosos somos? Vamos a tener un concepto poco objetivo, porque todos creemos que somos generosos. Pero para medir nuestra generosidad tenemos que ir como siempre a la Biblia, a la palabra, y ahí sí poder entender que realmente nuestro corazón se mide por lo que podemos ofrecerle al Señor. Hace una semana atrás estuvimos hablando de adoración y dijimos que adoración era darle al Señor, era rendirle. Entrega, esa era la palabra, entregar, y pusimos como ejemplo principal nuestra propia vida, entregarnos delante del Señor. Pero también hay otra forma de adorar al Señor y de entregarle al Señor, y tienen que ver con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Esa es una fuente de adoración. Hoy vivimos en un mundo donde le cuesta muchísimo a la persona ver la necesidad del otro, empatizar con el otro, donde somos como el centro y necesitamos estar nosotros bien y mirarnos a nosotros y suplir nuestras necesidades o nuestros deseos. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, que la hija de Dios tenga una antítesis con eso, con la manera en que el mundo se maneja. Claro. Tener un corazón generoso. Bueno, pero de hecho lo vemos nosotros también en la sociedad, porque de repente, bueno, justamente que ahora estamos haciendo un trabajo de alimentar a familias, o de ayudar, mejor dicho, más que alimentar. Nosotros hasta la fecha hemos ayudado a más de 170 familias, estamos llegando a las 200 familias, con un banco de alimentos que nosotros tenemos. Y si vos ves el banco de alimentos, a mí me causa muchas veces, por eso veo la providencia de Dios, porque vos vas a nuestro templo y vas a encontrar un banco de alimentos. No es que te vas a encontrar con una habitación lleno de providencias, por decir así. No, es un lugar. Es una alacena, pero vos sabés que nunca deja, es como el aceite de la viuda, o sea, no deja de funcionar, es como de sustentarse, esa es la palabra. Vos vas, nosotros damos aceite, vos fijate, lo que nosotros preparamos para la gente, le ponemos un litro de aceite, 2 purés de tomate, arroz, fideo, no sé, hasta producto de limpieza. Entonces, de repente yo voy, ahora que vamos prácticamente seguido y entregamos eso personalmente,
vemos, y yo digo, Señor, gracias por este banco de alimento, pero ¿por qué? Porque hay una mentalidad en la iglesia que tiene que ver con el gobierno de Dios. Pero nosotros también tenemos que ser generosos, pero a través de lo que el Señor me da a mí, yo también lo doy. Así es, bueno, retomo el tema que había comenzado y cuando hablamos de los diezmos, a veces hay controversias, hay situaciones, pero hay algo que tiene que estar bien claro en nosotros como hijos de Dios, es que los diezmos son atemporales. No es que vamos a ir a la Biblia y nos encontramos en las leyes o en el Éxodo, en Levítico, donde el Señor manda a que su pueblo diezmara, sino que tenemos que remontarnos a Abraham, al hombre que Dios llamó su amigo, aquel que por primera vez entregó sus diezmos a Melquisedec. Entonces, no es que tiene un tiempo, tuvo un tiempo, sino que es algo que tiene detrás de esa palabra, detrás de ese cumplimiento, hay una providencia de Dios. Abraham lo hizo porque sabía que la provisión venía de Dios y que él de eso tenía que entregarle al Señor. Después, cuando hablamos de diezmos, sí o sí, la persona automáticamente se va al libro de Malaquías, donde nos encontramos con que el profeta Malaquías transmite un mensaje de parte de Dios y por primera y única vez el Señor dice, probadme en esto. Claro. En ninguna otra oportunidad el Señor desafía a sus hijos a que lo prueben. Y cuando los desafía a probarlos, después le entrega una promesa preciosa donde habla de una palabra que hablamos hace un momento. Y derramaré hasta que sobreabunde. O sea, no iba a alcanzar. No es que iba a estar lo justo. Había una medida mayor. Claro. Pero ahí está la bendición. La bendición es, sobreabunda. ¿Por qué? Porque hay un principio que yo tampoco lo paso por alto, sino que lo estoy cumpliendo. Entonces, por eso la palabra dice también, probadme en esto, porque es un principio espiritual que nosotros también como líderes o como pastores también lo hacemos. ¿Y por qué? Porque sabemos que es un principio espiritual, pero hay algo que tenemos que entender y como para no dejar las cosas confusas. Pero sabemos que todo lo que Dios dice, si no tenemos el Espíritu Santo, no lo vas a entender. Bueno, ahí está la ¿no? clave. Porque, ahí está la bisagra. Claro, porque de repente por ahí yo te lo puedo hablar, te lo puedo enseñar, te puedo dar los textos bíblicos, pero hasta que a vos no se te revele, porque esto es por revelación, esto no es por una cuestión natural o por un razonamiento o por una cuestión, y bueno, pero que a mí es que, a ver, la palabra del Señor nos enseña y la palabra de Dios también nos sostiene. Ahora, todo lo espiritual, todo lo que dice la palabra de Dios, y esto lo voy a decir, es revelación. Si no hay revelación en tu vida, todo lo que uno enseña no va a tener sentido. Por eso cuando enseñamos sobre la adoración, cuando enseñamos sobre la santidad, cuando enseñamos sobre la fe, todo puede ser información. Pero cuando se quiebra la información y se transforma en una revelación, cuando uno dice, pastor, veo, o pastora, veo la mano de Dios. ¿Sabe la gente que Dios en este tiempo, gloria a Dios por lo que voy a decir, Dios la está bendiciendo y Dios la está sosteniendo? Gente que el otro día me comentaban, porque son testimonios de una persona que tenía una deuda y no sabía cómo hacer y no sabía cómo poder quebrar esa deuda. Dios le dio la estrategia para hacerlo. Dios reventó la deuda y Dios le dio la bendición. ¿Pero por qué? Porque hay un principio. El principio de primero está Dios y después todo lo demás. Pero también tenemos que citar, ¿qué te parece ir a Segunda de Corintios? Segunda de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 6, algo que seguramente lo leímos un montón de veces, pero que hoy tiene que cautivar nuestra atención y abrir nuestros ojos. Tiene que ser un principio de revelación. Tiene que a partir de esta palabra empezar a abrirse nuestra vista espiritual. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Una regla de 3, simple y directa, podrían decir las maestras de la escuela, porque es algo tan sencillo, tan simple, como que vos vas al patio de tu casa, colocaste semillas de alguna fruta o de de repente hierba, y vos sabés que en la misma proporción de lo que vos sembraste,
más o menos va a ser la proporción de lo que vas a cosechar. Exacto. No hay otra teoría, no hay otra cuestión. O sea, esta ley, esta palabra nos coloca en un lugar de mucha responsabilidad, porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo les escribe a los corintios es que en nuestras manos está la abundancia, Claro. y está la escasez. De la manera que yo he sembrado es de la manera que voy a cosechar, de la manera que he retenido es la manera que va a alcanzar no la bendición, sino La provisión. la provisión. La ¿Por qué? provisión. Porque la bendición está, lo dijimos hace unas semanas atrás en el discipulado, la bendición está en los lugares celestiales, ya hemos sido benditos, somos todos benditos en el nombre del Señor, pero estamos hablando de provisión, y acá hay otra ley de provisión: escasamente o abundantemente, está en mis manos. Claro, porque creo que esto pasa también por una determinación espiritual, como decías vos, y también pasa porque es tan sencillo, ¿no? Porque la palabra, esto lo podemos llevar al mundo natural con respecto cuando vos querés plantar algo en tu casa, o cuando vos querés sembrar algo. Para que eso pueda producir es necesario que yo prepare la tierra, plante la semilla y a su debido tiempo dará fruto. Eso es otro punto. Claro, porque muchas veces nosotros queremos que ya. ¡Ey! O sea, Dios tiene su tiempo para todo. Está en que vos lo entiendas, en que vos lo recibas. Y esto no tiene nada que ver, porque hay que quebrar un pensamiento que siempre ha tenido el mundo, ¿no? La iglesia te saca, la iglesia, viste que siempre tienen ese pensamiento tan diabólico. Bueno, pero parte de ahí, de ese sistema donde somos el centro de todo. Entonces lo único que queremos es acaparar todo. Pero cuando vos entendés una ley natural como la de la siembra y la cosecha, tan clara como esa ley humana o natural, y la llevas al mundo espiritual, de la misma manera el Señor se manifiesta. Y mira lo que dice el versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, aquí tenemos unas perlas preciosas. Amén. Porque del corazón, dice la palabra, que emana la vida. O sea, desde lo más profundo de nuestro ser. Yo no voy a dar para ser visto, no voy a dar para quedar bien, no voy a dar ni siquiera porque me influenciaron o porque me exigieron, porque no sirve. No, porque yo quiero dejar esto en claro. Nunca nadie te puede exigir a dar algo. ¿Por qué? Porque no te va a funcionar, que nadie te exija. Como pastor de encendidos y como pastor de la iglesia, a la cual Dios me puso como autoridad, yo quiero enseñarte, no hay que dar por exigencia, porque eso es manipulación. ¿Sabes cuántos lugares también manipula con esto? Y también tenemos que entender que hay gente que atemoriza, no, si vos no vas a dar, algo te puede pasar en tu casa, algo te va a pasar en tu familia. No, lo que te va a pasar es que no vas a tener. Pero no es una situación de maldición, digamos, pero que le va a pasar algo a alguien. Eso lo quiero dejar en claro. Pero tenemos que entender que la ley, que lo que está diciendo la palabra, que nosotros tenemos que ser un dador alegre. Yo cuando puedo dar una mercadería, cuando nosotros entregamos algo en las manos de la gente, ¿sabes la satisfacción que te da? Y vos decías algo importante, no sé si lo soltaste porque estamos hablando tanto, pero vos dijiste, qué feo es muchas veces, o qué bueno es, mejor dicho, primero, tener la capacidad de poder ayudar. Porque también te puede pasar lo contrario. Bueno, hoy lo compartíamos con nuestros hijos, eso es lo que vos decís. Exacto. Hoy le decíamos a ellos la alegría que uno puede manifestar cuando vos sabés que tenés algo que al otro le puede servir. Pero no por sentirte mal, no por decir, mirá, este es un pobre hombre, una pobre mujer que le tengo que estar dando de comer. Sino decir, en este momento específico de mi vida y de la vida de esta persona, yo puedo ser de sustento, puedo ser de bendición. Pero ¿por qué es eso? Porque soy un canal. A través de lo que Dios me ha dado a mí, yo puedo dar. ¿Por qué Encendido, como decías vos, tiene ese banco de alimentos? Porque hemos entendido que se cumple aquí, que es más precioso poder dar que recibir. Debe ser muy triste tener que agachar la mirada y tener que levantar un teléfono, mandar un mensaje y decir, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo que poner en la mesa, ¿me podrían estar ayudando? Debe ser un momento que quizás muchos
de ustedes lo hayan pasado, que quizás muchas personas lo estén pasando, y debe ser algo que te quiebra en tu interior, que te entristece. Pero por el otro lado tenemos la posibilidad, aquellos que conocemos lo que es la provisión de Dios, que disfrutamos de la provisión de Dios, el poder decir, no retengo mi mano, sino que de lo que voy recibiendo, voy compartiendo. De lo que Dios me ha dado, tengo para compartir. Y son cosas que por ahí muchas veces, como para ir cerrando, ¿no? Y ya ir terminando, que creo que también son cosas de que por ahí nosotros, yo el otro día hablaba con una persona del municipio en el cual nosotros hoy pertenecemos a un grupo, nos pusieron en un grupo donde hay muchas entidades de bien público y me llamaron a una reunión, me convocaron a una reunión por el trabajo social que nosotros hacemos. Y yo le decía hoy a la persona, a la directora de este programa, le dije, mira, nosotros cuando hacemos algo no lo publicamos. Ustedes van a ver siempre que en Encendido no hay fotos. No es que, no es que estoy en contra de eso, pero sí lo tengo que decir. Yo le dije, nosotros ayudamos como ahora lo podemos manifestar, pero no es que andamos sacándome la foto con la persona que no tiene. No, nosotros lo hacemos porque entendemos que es una tarea que la iglesia la tiene que hacer, pero no por exigencia, Dios no es que me manda a sustentar, Dios me manda a que yo sea una bendición. Acá tenemos, y Dale. dice en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Esto es un canal de lo que Dios abunda en mi vida, yo abundo para dar. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, este ya es para terminar, versículo 10, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si hay que mirar a alguien, si hay que poner nuestra mirada en alguien, si hay que poner nuestra confianza, es en esa providencia de nuestro papito amado. En entender esos principios espirituales, principios básicos, principios inamovibles, que no los pueden inmutar. Pasaron años y pasaron generaciones, cientos y millones de años, pero van a ser los mismos. Propósito, humildad, integridad y generosidad. Necesitamos cultivar en nosotros los principios que Dios realmente quiere que crezcan. A veces nos ocupamos de cultivar otras cosas en nuestro corazón y nos apartan de ese diseño perfecto. No permitamos que en nuestra casa haya escasez, no permitamos que en nuestra vida haya una escasez espiritual. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios diseñó, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Y la provisión de Dios va a estar siempre asegurada. La provisión de Dios va a estar sobre tus hijos, la provisión de Dios va a estar sobre tus nietos. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendieron, porque cuando ellos te vieron extender la mano para dar de comer a un necesitado, ellos no van a necesitar que alguien les golpee la puerta, sino que van a salir, automáticamente van a salir a dar y a repartir, porque se va a cumplir lo que la palabra de Dios está diciendo. Y creo que la tarea fundamental que todos tenemos de poder seguir ayudando. Por eso cada vez que tengan la posibilidad de ayudar a algún necesitado, Amén. Hacelo. Y Dios nunca te va a dejar postrado. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, repartió y dio a los pobres. Tiene que ser, y como decíamos al principio, tiene que ser por amor. No tiene que ser por exigencia ni que nadie te obligue. No, por amor. Y vas a ver, como decías vos, que la bendición de Dios va a estar sobre cada hogar y sobre cada familia. Amigos, hoy hemos compartido esta palabra que tenemos para toda la semana, providencia o provisión divina, que cada devocional te está llegando y cada altar familiar donde tenemos nuestro tiempo de oración. Queremos invitarlos a este jueves a las 6 de la mañana a tener el tiempo de oración. Estamos viendo cosas tremendas, María. Cada vez somos más. Y cada vez somos más, ¿sí? Eso también bueno. es bueno. Bueno, amados, hay varios que se han conectado en esta noche. Muchísimos que se han conectado, se conectaron muchas familias que siempre están con nosotros, me han escrito gente de San Luis,
que siempre me olvido, y ahora que tengo estos minutitos para finalizar, quiero bendecir a Nicolás Gallardo, gente de afuera, gente también de Bariloche, que siempre también nos está siguiendo, con el caso de Carla Agostini, gente también de La Prida, el pastor Matías, que siempre también nos acompaña, San Cayetano, que siempre nos acompaña. Hablo de la gente de afuera, no hablo de los necochenses, pero siempre tenemos amigos que están conectados, así que quiero bendecirlo a todos y declarar que la bendición del Señor nunca se va a detener. Amén. Sino que la palabra del Padre estará sobre cada vida y sobre cada familia. ¿Qué te parece si oramos por todos en esta noche, por Necochea, y oramos también por Quequén, Sí, Señor. y oramos por por la Argentina? Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Jesús. hemos entendido la palabra que hemos recibido, Señor, para esta semana. Estamos hablando sobre la providencia. Estamos hablando, Señor, sobre la palabra Amén. que puede Señor. modificar, que puede transformar. Señor, que podamos ser hijos maduros, Señor. Hijos con una mentalidad diferente, una mentalidad distinta, Señor. Gracias, Yo quiero Señor. bendecir a toda Amén. la ciudad de Sí, Necochea. Quiero bendecir Quequén. Quiero bendecir a Argentina. Quiero proclamar que Señor, pronto, tu palabra, pronto sí, Señor. estaremos en el Amén. templo Sí, adorando Señor. y Gracias, bendiciendo tu Señor. nombre. Señor, bendigo en Sí, esta Señor, noche a bendecimos toda la la gente, iglesia a toda de la Cristo. familia. Bendigo los aires de la Sí, ciudad en Señor, esta noche, declaramos Señor, tu para que palabra, cambie el Señor. ambiente, Padre, para que todo lo que se había levantado, toda la pandemia, Espíritu Señor, sea cancelada ahora Amén. en el Sí, nombre Señor. poderoso de Jesús. Señor, sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la bendición, Señor. Padre, y declaramos que este es el tiempo, Señor, que tú Gracias, harás Señor. cosas grandes y cosas Amén. poderosas, Sí, Señor. En el nombre de Gracias, Jesús, Jesús. somos benditos para Amén. gloria de Jesús. Señor. Amén Y amén. y amén. Gloria a Dios. Antes de terminar, también saludamos a la gente de Mendoza. Mendoza. Mendoza también. Aquí la familia Gibson, le mando un gran saludo. También a Tandil, a la pastora Gladys, un abrazo grande. Y a Amén. Cintia, La una familia, salmista muy linda que los domingos comparte con su hermana Luciana canciones de adoración. Así que bendecimos la vida también de Cintia. Bueno, amados, creo que llegamos al final. Como te dije, el jueves a las 6 de la mañana, y te invito también a que ayunen, especialmente los hermanos de Encendido. Vamos a estar ayunando porque estamos creyendo en cosas que Dios está quebrando y cosas que Dios Amén. está rompiendo. No sé si querés agregar algo más. No, creo que ya estamos, y creo que lo que tenemos que pedirle al Señor es esa mentalidad de gobierno. Amén. Que todo espíritu de esclavitud, aún el espíritu que muchas veces nos esclaviza para no movernos, para quedarnos quietos, para quedarnos aislados, que ese espíritu se caiga, el espíritu de esclavitud se cae en el nombre de Jesús, y somos libres y desarrollamos una mentalidad de gobierno para extender el reino de los cielos. Amén. Que el Señor les bendiga, y nos conectamos nuevamente el día jueves. Recuerde, jueves vamos a estar obviamente en la oración de la cena.